Estamos en Madrid, en uno de esos barrios donde las casas no son casas, son fortalezas de cristal y cemento. La mansión Sandoval es así, moderna, imponente, con jardines que parecen dibujados por un robot, tan perfectos que dan frío. Es primavera. Los almendros están en flor fuera de los muros altísimos, pero dentro, en esos salones gigantes decorados con arte contemporáneo que vale millones, el aire es gélido. Es el tipo de lugar que ves en revistas de arquitectura, minimalista, lujoso hasta el absurdo, pero donde nadie parece vivir de verdad. Es un showroom carísimo, un palacio de hielo donde la opulencia material grita tan fuerte que no deja escuchar el silencio aterrador de la soledad. Aquí, tenerlo todo significa no tener, en realidad, nada que importe. Y allí, en medio de esa frialdad calculada, trabaja María Herrera. Tiene 32 años, aunque sus ojos color miel, siempre expresivos y buenos, cargan con el peso de una vida más larga. Lleva el cabello castaño recogido en un moño práctico, funcional, y su ropa es sencilla, siempre impecable, pero sin marca visible, contrastando brutalmente con el lujo que la rodea. María es niñera profesional, lleva más de una década cuidando a los hijos de los ricos, esos niños que nacen con todo menos, a veces, con lo esencial. Ella tiene un radar para la tristeza infantil, una sensibilidad que la hace ver lo que los padres ocupados ignoran. Su sonrisa es genuina, pero siempre tiene un velo de melancolía. Lo que nadie en esa casa sabe, lo que María guarda bajo 7 llaves en su pecho, es su propia herida. A los 25 años perdió al bebé que tanto esperaba. Esa pérdida la rompió y desde entonces su vida se convirtió en una contradicción dolorosa. Se dedica en cuerpo y alma a cuidar a los hijos de otros, volcando en ellos ese amor maternal que le sobra y le quema por dentro. Pero se prohíbe a sí misma crear vínculos demasiado profundos. Tiene pánico, un terror visceral, a volver a amar a un pequeño ser con toda su alma, solo para que la vida se lo arrebate otra vez. Es la profesional perfecta por fuera, pero por dentro sigue luchando contra ese vacío. El niño al que cuida ahora es Mateo Sandoval, de apenas 6 meses. Es un bebé precioso, con unas mejillas regordetas y un cabello oscuro y fino que apenas le cubre la cabeza. Pero lo que te desarma son sus ojos. Tiene unos ojos castaños inmensos, brillantes, que parecen cargar con una tristeza que no debería existir a esa edad. Está rodeado del mayor lujo imaginable, una cuna importada que parece un trono, juguetes pedagógicos carísimos, ropa de diseñador que apenas usará una vez. Sin embargo, Mateo es la personificación del abandono emocional. Es un huérfano de madre viva, o al menos de la mujer que ocupa ese lugar. La historia oficial es que Sofía Sandoval, la esposa del CEO, es su madre, pero la realidad es otra. Mateo es huérfano de madre biológica, fallecida en el parto hace 6 meses. Sofía, la madrastra, lo aceptó en la casa solo por conveniencia social, para mantener la fachada de familia perfecta que su marido, Ricardo, necesita para sus negocios. Mateo es un accesorio más en la mansión. A pesar de la constante indiferencia, el pequeño todavía estira sus bracitos buscando un abrazo que no llega. Todavía intenta sonreírle a esa mujer que lo evita con la mirada. Sigue buscando amor, aunque solo reciba el frío silencio de los salones vacíos. Llevaba María solo 3 semanas en ese trabajo. Era una noche importante. Había una cena formal en la mansión, de esas con inversores y gente poderosa hablando de millones en voz baja. María estaba discretamente en un rincón, vigilando el monitor del bebé, cuando la tragedia silenciosa de esa casa explotó. Desde el piso de arriba, Mateo empezó a llorar. No era un llanto suave, era un lamento desesperado. Sofía Sandoval,
La anfitriona perfecta con su vestido de seda y sus joyas deslumbrantes ni siquiera levantó la mirada de su copa de vino. Su voz fue como un látigo de hielo dirigido a María, aunque seguía sonriendo a sus invitados. María, haz que ese bebé se calle de una vez. Esas fueron sus palabras exactas. La frialdad de la orden heló la sangre de la niñera. María subió corriendo, tomó a Mateo en brazos, intentando calmar ese llanto que parecía venir del alma. Bajó con él, pensando que quizás solo necesitaba ver a su madre. Fue entonces cuando ocurrió. El pequeño Mateo, al ver a Sofía al otro lado del salón, estiró sus bracitos hacia ella, en un gesto universal, desesperado, pidiendo el refugio que le correspondía. La reacción de Sofía fue instantánea y brutal. Retrocedió un paso, como si el bebé fuera algo sucio, con una expresión de pura repulsa mal disimulada. «Está contigo ahora, María. Esa es tu función», dijo Sofía, dándole la espalda y volviendo a su conversación. El contraste fue devastador. El bebé, sintiendo el rechazo físico, rompió a llorar con una intensidad que desgarró el ambiente de lujo. Era un llanto de absoluta comprensión, como si ese pequeño ser de 6 meses entendiera perfectamente que acababa de ser negado por la única madre que conocía. En ese preciso instante, el corazón de María, ese corazón que ella intentaba mantener dormido, despertó de golpe. Supo, con una certeza aterradora, que algo estaba terriblemente mal en esa casa. Un bebé no reacciona así ante su propia madre. La semilla de la duda estaba plantada. ¿Qué harías tú si vieras algo así? ¿Te involucrarías o seguirías con tu trabajo? Déjame saber qué piensas en los comentarios mientras seguimos descubriendo esta oscura verdad. Aquella noche, después de la cena, María no pudo dormir. La imagen de Mateo estirando los brazos y la expresión de asco de Sofía se repetían en su mente como una película de terror. Ese gesto de rechazo no era normal, no era el cansancio de una madre primeriza, era algo más oscuro, más profundo. A partir de ese día, María dejó de ser solo una empleada. Se convirtió en una observadora silenciosa, una detective del corazón, en una casa donde los sentimientos estaban prohibidos. Empezó a anotar mentalmente cada detalle, cada mirada, cada silencio que pesaba más que 1000 gritos. La perfección de la mansión Sandoval comenzaba a mostrar sus grietas. Sus sospechas se confirmaron rápidamente. Sofía Sandoval vivía una actuación. Jamás entraba al cuarto de Mateo si no era estrictamente necesario. Y si lo hacía, parecía contener la respiración. María observó que nunca, en las semanas que llevaba allí, había visto a Sofía cambiarle un pañal. Ni una sola vez. Siempre era «María, el niño llora» o «María, ocúpate». Cuando los fotógrafos de revistas sociales venían a hacer reportajes sobre la familia feliz, Sofía sostenía a Mateo como si fuera un accesorio caro, un bolso de diseñador, sonriendo para la cámara y devolviéndoselo a María en cuanto el flash se apagaba. El biberón era otra prueba. Sofía insistía en que la leche de fórmula era más práctica, pero ni siquiera preparaba las tomas. Una tarde, María la vio intentar darle el biberón ella misma, quizás porque había visitas. Lo hizo con tal torpeza y frialdad, sosteniéndolo con las puntas de los dedos, que Mateo, sintiendo la tensión, se negó a comer. «Este niño es imposible», dijo Sofía, irritada, entregándoselo a María. «Ocúpate tú, para eso te pago». La desconexión era absoluta. Un abismo helado entre la supuesta madre y el bebé que debía amar. Pero Ricardo Sandoval, el CEO, el tiburón de los negocios, era diferente. Era un hombre atrapado. María notó su patrón. Durante el día, delante de Sofía, Ricardo mantenía la misma distancia que ella. Apenas miraba al niño, se centraba en sus llamadas,
en sus reuniones. Pero por la noche, todo cambiaba. María, que a veces se levantaba a comprobar al bebé, lo descubrió varias veces. Ricardo estaba allí en la penumbra del cuarto infantil, de pie junto a la cuna, sin atreverse a tocarlo, solo mirándolo. Su rostro, tan duro en la sala de juntas, se descomponía en una máscara de dolor y culpa. Una madrugada, el llanto de Mateo despertó a María. Cuando llegó a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Vio a Ricardo. Esta vez sí lo tenía en brazos. Lo mecía torpemente, como si no supiera cómo hacerlo, y le susurraba algo al oído, con la voz rota. «Perdóname, hijo mío, perdóname», repetía. En ese momento, la puerta principal sonó. Sofía volvía de un evento. Como un autómata, Ricardo metió a Mateo en la cuna de golpe, recompuso su traje y salió del cuarto, volviendo a ser el esposo distante, el CEO impecable. María se escondió en el pasillo, con el corazón encogido. Todo esto removía el propio infierno personal de María. Cada vez que entraba al cuarto de Mateo, el olor a talco y leche le recordaba la habitación que ella misma había preparado 7 años atrás. Una habitación que nunca llegó a usarse. Cada vez que el pequeño Mateo agarraba su dedo con su manita diminuta, sentía una punzada de dolor y amor tan intensa que le cortaba la respiración. Luchaba con todas sus fuerzas contra ese instinto maternal que le gritaba que amara a ese niño. Se repetía a sí misma que era solo un trabajo, que no podía permitirse sufrir otra pérdida. Pero su corazón ya no le hacía caso. La prueba más evidente era el propio Mateo. El bebé se había convertido en un barómetro emocional perfecto. Cuando Sofía entraba en la habitación, incluso si no hacía ruido, el cuerpo de Mateo se tensaba. Si ella se acercaba a la cuna, el bebé empezaba a llorar, un llanto agudo, de puro pánico, como si viera un fantasma. Era una reacción visceral, inexplicable si Sofía fuera realmente su madre. El niño no la reconocía como fuente de consuelo, sino como una amenaza, y eso, para María, era la bandera roja definitiva. En cambio, cuando María lo tomaba en brazos, la transformación era instantánea. El llanto cesaba, el cuerpecito tenso se relajaba y el bebé escondía su cara en el cuello de ella, buscando calor. María empezó, casi sin darse cuenta, a cantarle. Le cantaba una nana antigua que su propia abuela le cantaba a ella, una melodía suave que hablaba de barquitos y estrellas. Mateo se dormía así, en paz, sintiéndose por fin seguro. Esos momentos eran su refugio, pero también su tortura. Sabía que se estaba encariñando demasiado, que estaba cruzando una línea peligrosa. Ya no era un trabajo. Mateo se había colado por todas las grietas de su armadura. Cuando estaban solos, María le hablaba en susurros, contándole cosas de su día, prometiéndole en silencio que nada malo le pasaría mientras ella estuviera allí. «No estás solo, mi pequeño valiente. Yo te veo. Yo sé que estás aquí», le decía, besando su frente. El vínculo era tan fuerte que dolía. Era el hijo que la vida le había negado, y el universo, en una broma cruel, se lo había puesto en brazos en la casa más equivocada del mundo. Sofía, por supuesto, notó esa conexión, y no le gustó nada. La tensión entre las dos mujeres crecía cada día. Sofía empezó a vigilar a María, a buscarle fallos. «Pasa demasiado tiempo con él, María. No quiero que se acostumbre solo a ti», le dijo un día, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Recuerda cuál es tu lugar. Eres la niñera, no su madre». La amenaza era clara. Sofía no sentía celos maternales, sentía celos de propiedad. Mateo era suyo, aunque no lo quisiera, y la conexión de María con él evidenciaba su propio fracaso como madre de pega. La verdad explotó un martes por la tarde, uno de esos días grises y lluviosos en Madrid que invitan a los secretos. Sofía había salido a un evento de caridad. Irónicamente, Ricardo estaba encerrado en su despacho.
María decidió aprovechar para ordenar a fondo el armario de Mateo. Era un armario ridículo, más grande que la habitación de María, lleno de ropa de marca con etiquetas puestas, trajes diminutos que un bebé jamás usaría. Era otro escaparate más. Mientras movía unas pilas de mantas de cachemira carísimas en el estante superior, sus dedos tocaron algo duro. Estaba escondido muy al fondo, detrás de todo. No era una caja de diseño, no era de marca. Era una simple caja de zapatos, de cartón marrón, completamente fuera de lugar en ese entorno de lujo programado. El corazón de María dio un vuelco. Sintió ese escalofrío que precede a las revelaciones dolorosas. La sacó con manos temblorosas. Miró hacia la puerta asegurándose de que nadie la veía, y se sentó en el suelo de la habitación infantil. Respiró hondo y levantó la tapa. Lo primero que vio la dejó sin aire. Eran fotos, muchas fotos, pero no eran de Sofía. Era una mujer joven, bellísima, con el pelo oscuro y largo y una sonrisa que iluminaba. En la mayoría de las fotos, esa mujer sostenía a un Mateo recién nacido, pero no solo lo sostenía, lo estaba amamantando. Lo miraba con un amor tan puro, tan abrumador, que María tuvo que apartar la vista. Era la mirada que ella misma había soñado tener. Era la mirada de una madre de verdad. Debajo de las fotos había papeles, documentos oficiales. María extendió el primero sobre la alfombra. Era un informe médico, un diagnóstico ginecológico detallado. El nombre en la parte superior era Sofía Sandoval, y el diagnóstico era claro, escrito en terminología clínica que no dejaba lugar a dudas: infertilidad uterina, imposibilidad estructural de gestación. Sofía no podía tener hijos, nunca había podido. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Rebuscó en la caja, ahora con desesperación. Encontró otro documento, el certificado de nacimiento original de Mateo Sandoval García. Lo leyó una y otra vez, aunque las palabras se clavaron a la primera. Padre, Ricardo Sandoval. Madre, Elena García. Elena García, la mujer de las fotos, la verdadera madre de Mateo. María buscó en su memoria y recordó vagamente haber oído que la anterior asistente personal de Ricardo había muerto trágicamente hacía unos meses. Elena. Y al fondo de todo, atado con una cinta de seda negra, había un fajo de cartas. La caligrafía era la de Ricardo. Estaban dirigidas a Elena. Eran cartas de amor. María abrió la última, la que estaba encima, la única que parecía no haber sido enviada, escrita en papel con membrete de la empresa de Ricardo. Sus ojos volaron sobre las palabras, y la verdad completa, más devastadora de lo que había imaginado, la golpeó con la fuerza de un tren. Elena, amor mío, no sé cómo voy a seguir sin ti, empezaba la carta. Te has ido y te has llevado mi vida. Moriste trayendo al mundo a nuestro hijo, a nuestro Mateo, y yo no estuve allí para protegerte. Ricardo confesaba todo. Elena había sido su amor secreto durante años, la única mujer que había amado. Sofía sabía del romance y del embarazo. Había sido una humillación pública para ella. La carta describía el pacto infernal. Cuando Elena murió inesperadamente en el parto, Ricardo quedó destrozado, solo con un bebé recién nacido y un escándalo que destruiría su imperio. Fue Sofía quien vio la oportunidad. Le ofreció un trato. Ella se quedaría callada. Fingiría que el bebé era de ellos, adoptado a través de un vientre de alquiler que salió mal, o cualquier historia que conviniera. A cambio, Ricardo le daría la vida de lujo y el estatus de madre que ella ansiaba socialmente, y él salvaría su reputación. María sintió náuseas. Se levantó tambaleándose, miró al pequeño Mateo, que dormía plácidamente en su cuna de miles de euros. Ahora todo encajaba. El rechazo de Sofía no era solo frialdad, era odio. Mateo no era un hijo no deseado.
Era el recordatorio vivo y constante de la mujer que Ricardo había amado de verdad. Era la prueba del engaño, el trofeo de una guerra sucia. Era un secreto que respiraba, y Sofía lo odiaba por ello. María apretó los puños. Volvió a mirar la foto de Elena, esa madre muerta que la miraba desde el papel con ojos llenos de amor por su hijo. Y luego miró a Mateo, tan vulnerable, tan solo en mitad de esa riqueza vacía. En ese preciso instante, todo el miedo de María, todo su pánico a volver a amar, a volver a perder, se evaporó. Se convirtió en rabia, en una furia protectora, primitiva, inquebrantable. Ya no era el trauma de su hijo perdido lo que la definía. Era el amor por este hijo vivo que estaba siendo destruido día a día. Comprendió por qué el destino la había puesto allí. No era una casualidad, era una misión. Ella era la única voz de Elena en esa casa. Era la única madre que Mateo tenía en el mundo. Y no iba a fallarle. No importaba que fueran ricos, no importaba que fueran poderosos. Cerró la caja con una determinación de acero. La escondió de nuevo, pero ahora sabía que tenía un arma. Su decisión estaba tomada. Ya no se trataba de su trabajo, ni de su sueldo, ni siquiera de su propio dolor. Se trataba de salvar a Mateo. Iba a proteger a ese niño. Iba a luchar por él. Aunque eso significara enfrentarse directamente a Ricardo Sandoval y destruir la mentira sobre la que se construía toda esa maldita mansión. Es increíble cómo una caja de zapatos puede cambiarlo todo, ¿verdad? La verdad estaba fuera, y ahora María tenía que decidir qué hacer con ella. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Te habrías callado por miedo o habrías arriesgadolo todo por el bebé? Cuéntamelo en los comentarios. La tensión en la mansión Sandoval se podía cortar con un cuchillo. María, ahora armada con la verdad, observaba cada movimiento de Sofía con una mezcla de miedo y repulsión. Sofía, sintiéndose vigilada, se volvió aún más errática. Empezó a quejarse de que Mateo seguía llorando demasiado, de que no la dejaba descansar. María notaba que el bebé, que antes solo estaba triste, ahora parecía permanentemente somnoliento, apático. Le costaba despertar para las tomas, y sus ojos, antes brillantes, se veían nublados. Un nuevo terror, más frío y concreto, comenzó a instalarse en el corazón de María. María empezó a documentar. Anotaba las horas de sueño de Mateo, que eran anormalmente largas. Notaba un olor químico sutil en los biberones que Sofía preparaba amablemente algunas mañanas, insistiendo en que María se tomara un descanso. La sospecha era tan monstruosa que María se negaba a creerla, hasta que un día, limpiando el lujoso baño de Sofía, encontró lo que buscaba. Escondido en un neceser de viaje de Louis Vuitton, había un pequeño frasco de gotas pediátricas, un sedante suave. La etiqueta decía, para calmar la ansiedad nocturna. María sintió que el mundo se detenía. No era ansiedad, era conveniencia. Sofía estaba drogando al bebé. Esa misma tarde, el castillo de naipes se derrumbó. Mateo despertó de su siesta no con un llanto, sino con un gemido débil. Su piel ardía. María le puso el termómetro, 39,5 grados. El pánico se apoderó de ella. El bebé estaba letárgico, sus ojitos apenas se abrían y su respiración era superficial. Era más que una fiebre común. Era la reacción de un cuerpo diminuto a una intoxicación. María supo, con una certeza absoluta, que era por las gotas. Sofía lo estaba enfermando gravemente, quizás sin medir las consecuencias, o quizás sin importarle. Intentó llamar a Sofía, pero su teléfono estaba apagado. Recordó que la mujer tenía un importante evento de caridad esa noche, una gala para salvar a los niños desfavorecidos. La ironía era tan cruel que a María le dio arcadas. Miró al bebé febril en sus brazos, luchando por respirar, y luego miró hacia el ala oeste de la mansión, hacia el despacho de Ricardo Sandoval. Sabía que él estaba allí, trabajando hasta tarde como siempre.
Ya no había tiempo para tener miedo. El miedo a perder su trabajo era insignificante comparado con el miedo a que Mateo no despertara a la mañana siguiente. La decisión la atravesó como un rayo. Este era el momento. No había mañana. Dejó a Mateo un segundo en la cuna, corrió al armario del bebé y sacó la caja de zapatos, la caja de Elena, la verdad. La apretó contra su pecho como si fuera un escudo. Con Mateo ardiendo en fiebre en un brazo y la caja en el otro, María salió de la habitación infantil. Sus piernas temblaban, pero sus pasos eran firmes. Ya no era la niñera asustada, era la madre que su propio hijo perdido le había enseñado a ser, y la madre que Elena García necesitaba que fuera para su hijo. Cruzó los pasillos silenciosos y fríos, ese mármol que reflejaba su figura como un fantasma en una misión. Cada paso resonaba en el silencio de la casa. No se detuvo a pensar en las consecuencias, en la humillación, en el despido, en la posible demanda. Solo pensaba en la respiración débil de Mateo contra su cuello y en el peso de las cartas de amor de Ricardo en la caja. Llegó a la imponente puerta de roble del despacho. No llamó. Empujó la puerta con toda la fuerza de su cuerpo. Ricardo Sandoval estaba de espaldas, mirando por el ventanal blindado las luces de Madrid, hablando por teléfono, gritando órdenes sobre millones de euros. «No me importa lo que cueste, ciérrenlo», gritaba. Se giró, furioso por la interrupción, con el rostro desencajado por el estrés laboral. «¿Qué demonios haces aquí, María? Te he dicho que...» Pero se cayó de golpe, se cayó al verla. No vio a la niñera, vio a una mujer rota, pálida como la cera, sosteniendo a su hijo enfermo y una caja de zapatos vieja. María avanzó hasta el centro del despacho, un lugar dominado por el poder masculino, por el cuero caro y la madera oscura. «Tiene que colgar ese teléfono, señor Sandoval», dijo ella. Su voz no era un ruego, era una orden. Temblaba, pero era de acero. Ricardo, desconcertado por su tono, colgó la llamada sin despedirse. «¿Qué pasa? ¿Es el niño? ¿Está enfermo?» Se acercó, pero su preocupación aún era la de un jefe, no la de un padre. «Está enfermo, sí», respondió María. Y entonces, con un movimiento que selló su destino, lanzó la caja de zapatos sobre el escritorio de caoba de 20.000 euros. El golpe seco hizo saltar los bolígrafos de plata. «Pero no es una enfermedad común. Su esposa lo está enfermando, lo está sedando para que no la moleste». La acusación quedó flotando en el aire cargado, tan pesada y tóxica como el silencio que le siguió. Ricardo la miró como si estuviera loca. Su primera reacción fue la ira, la defensa del poderoso. «¿Cómo te atreves? Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo». Levantó la mano para llamar a seguridad, pero María no se movió. «No me iré», dijo, y su voz se quebró, pero no de miedo, sino de dolor. «No me iré hasta que vea lo que su esposa odia tanto». Abrió la caja, sacó la primera foto de Elena, la de la sonrisa radiante, la que amamantaba a Mateo. La puso sobre el escritorio, encima de los contratos millonarios. Luego sacó el informe de infertilidad de Sofía. Y después, las cartas, sus cartas, la caligrafía de Ricardo, hablando de un amor que había escondido bajo capas de negocios y mentiras. Ricardo miró la foto de Elena y todo el aire pareció salir de la habitación. Cayó sentado en su silla de presidente como un muñeco al que le cortan las cuerdas. «Su hijo se está muriendo, señor Sandoval», dijo María, y esta vez las lágrimas corrían por su rostro mientras acunaba a Mateo. «Se está muriendo emocionalmente cada día en esta casa, pero ahora su esposa lo está matando físicamente». Le mostró el frasco de gotas. «Esto es lo que le da, para que no llore, para que no le recuerde que usted amó a otra mujer, para que no le recuerde que él es la prueba viva de su mentira». Ricardo miró el frasco,
luego la foto de Elena y luego al bebé febril en los brazos de María. Y el hombre más poderoso de Madrid se rompió. Se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo que no parecía humano. Un lamento ahogado que venía de lo más profundo de su culpa, de los 6 meses de cobardía, del amor perdido y del hijo abandonado. Había construido un imperio, pero había fallado en lo único que importaba. Yo la amaba, susurró, con la voz rota, levantando la mirada hacia María. Sus ojos estaban rojos, derrotados. Amé a Elena más que a nada en este mundo, más que a mi empresa, más que a mi nombre. Su confesión fue un torrente, y cuando murió, yo no supe cómo protegerlo, no supe cómo ser padre. Entré en pánico. Pensé que darle una familia normal, una madre, aunque fuera Sofía, sería lo mejor. Creí que el dinero, la casa, que eso lo protegería, pero estaba equivocado. Continuó, golpeando el escritorio con el puño. He vivido una mentira por cobardía, por miedo al qué dirán, por miedo a mi suegro, por miedo a no ser suficiente para él. Dios mío, Elena, perdóname. Estaba hablando con la foto, no con María. El dolor de Ricardo era tan palpable que llenaba la oficina, un dolor que finalmente encontraba una salida. María se acercó, su propia ira disuelta por la cruda vulnerabilidad de ese hombre. Ella ya no puede perdonarlo, señor Sandoval, dijo suavemente, pero con firmeza. Pero él sí puede. Acercó al pequeño Mateo, que gemía débilmente. Mateo no necesita una mentira cómoda, no necesita una madre de revista que lo odia, necesita a su padre, necesita al hombre que escribió estas cartas, necesita que usted sea valiente por primera vez. Ricardo levantó la mirada del bebé hacia María. En ese momento vio la verdad completa, vio el amor incondicional que esa niñera, esa extraña, sentía por su hijo. Un amor que su propia esposa, la mujer con la que compartía su vida pública, era incapaz de sentir. Vio que María amaba a Mateo más que él mismo se había atrevido a amarlo. Vio la figura materna que su hijo había elegido desesperadamente. Tomó al bebé en brazos. Mateo, ardiendo en fiebre, se acurrucó instintivamente contra el pecho de su padre. Ricardo lo abrazó. Esta vez no a escondidas, no en la oscuridad, sino bajo la luz de su despacho, frente a la verdad de Elena. Se acabó, dijo, con una nueva determinación en la voz. Se acabó la mentira. Miró a María. Llama a nuestro pediatra. El privado. Dile que venga ya. Y tú no te vayas, María. Por favor, no lo dejes. No nos dejes. Fue el momento de la transformación. Ricardo Sandoval dejó de ser el CEO y por primera vez eligió ser el padre. Había elegido la verdad, había elegido a su hijo y había elegido a la única persona que había demostrado ser una verdadera madre para él. La batalla de María acababa de terminar, pero la guerra de Ricardo apenas comenzaba. El silencio que quedó en esa oficina fue profundo. ¿Crees que Ricardo realmente tiene lo que se necesita para cambiar su vida por completo? ¿O la presión social será demasiado fuerte? Dime qué piensas que pasará ahora. Estou escrevendo o bloco 4. Essa mesma noite, mentre o pediatra atendia a Mateo, Ricardo fixo as chamadas. Não chamou aos seus sócios de negócios, nem aos seus amigos da élite. Chamou aos seus advogados. A instrução foi talante. Sem espaço para negociações. Quero o divórcio. Preparen os papéis para amanhã. Sofia debe estar fora desta casa antes de 48 horas. A cobardia evaporou-se junto com a febre de Mateo. Quando Sofia regressou da sua gala benéfica, atopou-se não com seu marido intimidado, senão com Home que por fim escolhera. A sua rábia inicial. As suas ameaças de escândalo esvaeceram-se quando Ricardo lhe puxou em fronte as provas da sedação. O seu silêncio foi comprado, sim, com um acordo financeiro generoso, pero o preço real foi a sua saída desonrosa da vida que tanto valorava. Ao dia seguinte, o inevitável escândalo estoupou.
Pero Ricardo não esperou a que os tabloides o despedaçaram. Convocou unha rolda de prensa no seu próprio edifício corporativo. Subiu ao estrado não com a arrogância de um CEO, senão com a humildade de um pai. Anunciou publicamente a sua separação, pero fixo algo mais. Durante 6 meses vivi unha mentira, declarou com a voz firme. Hoje quero honrar a verdade. O meu filho, Mateo, é fruto do amor mais real que tive na minha vida, com a minha falecida assistente, Helena Garcia. Ela foi uma mulher extraordinária e Mateo é o seu legado. O choque foi monumental. As repercussões foram imediatas e brutais, tal como Sofia e o seu medo lo advertiram. Velos sócios retiraram-se, contratos milionários puxaram-se em pausa. A elite madrileña deu-lhe as costas, murmurando sobre a indecência, a falta de discreção. Pero algo cambiara em Ricardo. Mentres via cair as acções da sua empresa, sostinha a Mateo nos seus braços, já recuperado da febre. E deu-se conta de que, por primeira vez na sua vida, sentia-se verdadeiramente rico. O juízo social era um preço pequeno a pagar pela liberdade de poder abrasar ao seu filho em público. Mentres o pó legal e financeiro se assentava, Ricardo teve a conversação mais importante. Sentou a Maria na cozinha, não no despacho, e colheu as suas mãos. Maria, sei que o que te vou a pedir é muito mais do que o teu trabalho exige. Começou com nerviosismo. Salvates-lhe a vida. Não só da febre, senão desta mentira. Não quero que sexas a suas ninheira. Mateo já te escolheu como a sua nai. Quero pedir-te que te quedes, pero como parte desta família. Quero oferecer-te a cotutela legal, que sexas a sua guardiã tanto como a mim, que ninguém, nunca, poida separar-te dele. Para Maria, essas palavras foram a peça que faltava no quebra-cabeças da sua vida. O seu trauma, o medo à perda, seguia aí, pero o amor que sentia por Mateo era mais forte. Mirou a Ricardo, já não como um chefe, senão como um companheiro de armas, um homem perfeito que loitava por fazer o bem. Eu também o escolhi a ele, respondeu ela, coas mágoas que agora eram de alívio, não de dor. Aceptou. No acto legal mais inusual de Madrid, Maria Herrera passou de ser empregada a ser nai em todos os sentidos que importavam. A sua ferida maternal não se pechou, pero atopou uma forma de conviver com a alegria. A imagem da saída de Sofia foi o peixe d'unha era. As suas maletas de desenhador foram carregadas num coche de luxo por um chofer silencioso. Ela saiu da mansão com a cabeça alta, pero os seus olhos estavam baleiros. A casa fria, que fora o seu troféu, agora era só uma estrutura de cristal que refletia a sua soidade. Paradoxalmente, na sua derrota, atopou uma espécie de liberdade. Já não tinha que fingir um amor que não sentia, nem cuidar do neno que detestava. Estava livre para ser exatamente o que sempre fora, rica e baleira. Imediatamente, Ricardo e Maria começaram a exorcizar os fantasmas daquela casa. A primeira ordem de Ricardo foi descolgar a arte contemporânea, fria e sem alma. Venderam os móveis minimalistas que pareciam de museu. Esta casa necessita desordem, necessita vida, declarou ele juntos. Pintaram o quarto de Mateo de cores cálidas. Mercaram alfombras suaves, onde o neno pudesse gatejar, e encheram o salão de joguetes. O eco dos tacões de Sofia sobre o mármore foi substituído pelo som da risa de Mateo e as nanas que Maria lhe cantava. Pero a transformação de Ricardo não foi só doméstica. A culpa que sentia pela morte de Helena, por não tê-la protegido em vida, era uma débeda que devia pagar. Um mês depois do escândalo, anunciou a sua seguinte grande empresa. Não era um novo fundo de investimento, nem um ranhaceos. Era a Fundação Helena,
Usou milhões da sua própria fortuna, a mesma que quase lhe custa ao seu filho, para criar um refúgio. A missão da fundação era clara e directa, nascida da tragédia pessoal de Ricardo. Dedicava-se a apoiar legal e financeiramente anais solteiras que não tinham recursos e, especificamente, a criar um programa de proteção para mulheres em contornas corporativas de alto poder que enfrentavam embarazos não desexados ou acoso por parte dos seus superiores. Era a sua forma de dizer-lhe a Helena, onde queira que estivesse, que a sua morte não fora em balde. Era a sua penitência e a sua redenção. O próprio Ricardo cambiou mais além de todo reconhecimento. O CEO, que não sabia nem onde estava a cozinha, aprendeu a preparar biberons, a cambiar coelhos no meio de uma videoconferência e a reconhecer o tipo de choro de Mateo. Começou a delegar na empresa, a sair às 5 da tarde, algo impensável antes. Descobriu que o seu maior logro não era fechar um trato de 1.000 milhões, senão conseguir que Mateo comesse o purê de verduras ou que se dormisse no seu peito. A sua imagem pública passou de ser um CEO perfeito a um pai imperfeito. E, curiosamente, a gente começou a respeitá-lo mais. Maria, pela sua banda, atopou unha paz que cria perdida para sempre. Já não era a mulher definida pela fantasma do filho que perdeu. Era a mulher definida pelo amor inquebrantável pelo filho que ganhou. O seu vínculo com Ricardo não era romântico. Era algo mais profundo. Um pacto de criança baseado no respeito mútuo e num amor compartido e feroz por Mateo. Ela converteu-se na figura central da nova vida do Neno, a sua âncora emocional, o seu fogar. A história de Maria, Ricardo e Mateo converteu-se num testemunho silencioso pero poderoso. Demostrou que as famílias não se definem pelo sangue, nem pelos contratos sociais, nem sequer pelas paredes de uma mansão luxuosa. As famílias definem-se pela eleição valente de amar, pela autenticidade por encima das aparências e pelo compromisso diário de proteger aos vulneráveis. O amor verdadeiro não era um acessório, era a única coisa que importava. Ao final, o que começou com um receitamento brutal converteu-se numa das histórias de amor mais autênticas. Que te parece esta transformação? Crees que o dinheiro pode chegar a comprar a felicidade ou o amor autêntico sempre requer um sacrifício das aparências? Comenta abaixo a tua opinião. 5 anos depois, o sol da primavera madrilenha entra a Cachón, pero agora não cai sobre mármores frios e silenciosos. Cai sobre paredes de cores, sobre debuxos infantis pegados com celo e sobre um chão de madeira cálida cheio de xoguetes. A mansão Sandoval já não existe. No seu lugar, no mesmo térreo imponente, ergue-se o edifício luminoso da Fundação Helena. Ricardo vendeu a casa e usou cada cêntimo para transformá-la num centro de acolhida materno-infantil. Um lugar onde a arquitetura já não intimida, senão que abrasa. Um neno de uns 5 anos e meio, com pelo escuro rebelde e os mesmos olhos imensos e brilhantes que conhecemos, corre polos corredores. Pero agora, esses olhos não têm nem rastro de tristeza, estão cheios de travessura e luz. E Mateo leva uma pequena capa de super-herói e Fox, rindo a gargaladas de um homem que o persegue fingindo cansaço. Esse homem é Ricardo. Já não leva traxes de 1.000 euros. Leva uns vaqueiros e uma camisa cômoda. E a sua risa é tão forte como a do seu filho. Ricardo, agora nos seus 40 e tantos, delegou a maior parte do seu império empresarial. Dedica o 80% do seu tempo a dirigir a fundação junto à sua nova sócia, a diretora de acolhida. O seu rosto tem mais engurras, pero a tensão desapareceu.
Já não é o homem atormentado pela culpa, senão um homem que atopou seu propósito não nos milhões, senão nos pequenos gestos, no cheonlo raspado de Mateu, nas noites de contos e na certeza de fazer o correto. E ali, no pátio central da fundação, supervisando a chegada d'unha nova família, está Maria. Já não leva o monho prático da ninheira nem a sombra da melancolia nos seus olhos. O seu cabelo castanho cai solto sobre os seus ombreiros, e a sua mirada é a d'unha líder, cheia de sabedoria e calor. Como diretora de acolhida e legal de Mateu, converteu-se na alma da fundação, a mulher que entende a linguaxe secreta da dor infantil. A ferida de Maria, a do seu bebê perdido, nunca desapareceu por completo. É unha cicatriz que leva com ela, pero já não é unha fonte de dor, senão de empatia. Cada vez que acolhe a unha assustada ou a um neno receitado, utiliza essa velador para conectar, para entender e para curar. Atopou o seu lugar no mundo, não substituindo ao filho que perdeu, senão honrando-o ao salvar a tantos outros. A vida de Ricardo também atopou unha nova plenitude. Uns anos depois de que Maria assumisse a cotutela, Ricardo conheceu a alguém. Não foi num evento de elite, senão numa das ceias de voluntariado da fundação. É unha pediatra social que dedicou a sua vida a trabalhar em zonas de conflito. Casaram numa cerimônia singela no jardim da fundação. E o mais importante, ela ama a Mateu como se fosse seu, sem reservas, sumando-se a essa família moderna e forte que construíram. Mateu medra sabendo a verdade. Sabe que tive duas nais. Helena, que lhe deu a vida e o amor desde o céu, e Maria, que lhe deu o amor e a proteção na terra. A mansão, agora a fundação, tem um pequeno memorial dedicado a Helena Garcia, cheio das fotos que Maria topou naquela caixa de sapatos. Mateu deixa-lhe flores ali, falando com a nai que não conheceu, pero que sente presente graças às histórias de Ricardo e Maria. O velho despacho de Ricardo, o lugar daquela confrontação climática, é agora a sala de jogos principal, onde antes havia um escritório de caoba. Agora há unha piscina de bolas, onde havia contratos milionários. Agora há estantes cheios de livros de contos. O poder e o medo foram literalmente substituídos pela inocência e a alegria, numa metáfora perfeita da transformação de Ricardo. A escena final deste capítulo transcorre numa tarde chuviosa, muito parecida àquela na que Maria descobriu a caixa. O timbre da fundação soa. Maria vai abrir. Na porta há unha rapaza muito nova, quizás de 20 anos, visivelmente assustada e molhada por la lluvia. Viste o uniforme d'unha empresa de limpeza de luxo e mira cara atrás, como se a perseguissem. Perdoe, di a rapaza com voz tremente, mirando o cartel da fundação. Trabalho de niñera nunha casa, en Somosaguas. Hai un bebé. Non sei, a nai trata-lhe raro. Rexei tao. Sempre chora cando ela se achega. E oxe vin que lle puña algo no biberón para que durmise. Non sei que facer, vanme despedir se digo algo. Ninguén me crerá. María mira, ve o seu propio reflexo de hai 5 anos, o medo, a dúbida, pero tamén a coraxe de dar o paso. O ciclo repetíase, pero esta vez a rapaza non estaba soa. María ponlle unha man cálida no brazo, esa mesma man que acunou a Mateu cando ardia em febre. Abre a porta por completo, deixando ver a luz e a calor do interior. Tranquila de Maria, e o seu sorriso é todo o que a rapaza necessita ver. Estás no lugar correto. Aqui cremos as mulheres como a ti. Aqui protegemos aos nenos dos que o mundo se esqueceu de amar. Passa, querida. Imos escoitar-te. A rapaza entra, e a porta pecha-se a chuvia, mentres o ciclo de proteção, nascido da dor d'unha mulher e da coraxe doutra, continua. Esta história demonstra-nos que nunca é tarde para escolher a verdade.
e que o amor mais puro pode nascer das mentiras mais escuras. Que te pareceu a viagem de Maria, Ricardo e Mateo? Deixa um comentário abaixo contando-me que lição te levas desta história de autenticidade e amor incondicional.